Welcome, my student. Hoy veremos la página número 3. 3. Grammar. Simple present and present progressive. 3. Gramática. Presente simple y presente progresivo. Simple present. Third person singular. Presente simple. Tercera persona del singular. O sea que estamos hablando de él y ella. Él y ella. Observen cuál va a ser la tarea. Ustedes van a tener que ir traduciendo cada una de lo que yo vaya diciendo. Cada una de lo que yo vaya diciendo aquí. O sea, este cuadro me lo van a presentar en español. Así. Number 1. Para ahorrar tiempo, voy a ir diciendo la traducción número 1. En el tiempo presente simple, el verbo en tercera persona singular tiene una S. Es decir, aquí vemos los ejemplos. Mary runs in the park. Mary runs in the park. En esta área de aquí voy a ir trabajando para que vayan comprendiendo. Es decir, Mary corre en el parque. ¿Qué me está diciendo eso? Que el verbo es run, correr, y lo que vamos a hacer es agregarle una S. Luego dice, my father works in the office. Mi padre trabaja en la oficina. ¿Qué quiere decir eso? El verbo es work, trabajar, pero como nos estamos refiriendo a una tercera persona, le agregamos la S. He talked with his best friend. Él habla con su mejor amigo. El verbo es talk, hablar. Pero como estamos hablando de la tercera persona en singular, le agregamos la S. Entonces, aquí pueden ver ustedes prácticamente cuál es esta regla. Mary runs in the park. Mary corre en el parque. Estamos hablando de ella. My father works in the office. Mi padre trabaja en la oficina. Estamos hablando de él. Y he talked with his best friend. Él habla con su mejor amigo. Entonces, ella, él y él. Esas son las terceras personas en singular. En singular. Vamos a escribirlas aquí al par. Él con acento porque nos estamos refiriendo a una tercera persona, a una persona. Y ella. Esas son las terceras personas en singular. Vamos con la segunda regla. Añadir es. Eso es lo que van a añadir cuando el verbo termine en S, O, SH, CH, X o Z. S, O, SH, CH, X o Z. Bien. Entonces acá, cuando vamos a agregar el es se va a sumar a la palabra, se le va a agregar si los verbos terminan en S, O, SH, CH o Z. Eso es lo que nos está diciendo esta regla. Por ejemplo, my grandmother does dinner. Entonces, aquí vemos que el verbo es do, de hacer, ¿verdad? Mi
abuela, my grandmother, does the dinner, hace la cena. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que le vamos a agregar el es. Recuerden que estamos hablando de mi abuela, o sea, de ella. Vamos con la siguiente. She teaches French. Ella enseña francés. El verbo aquí es teach. Teach. Observen, termina en CH. Entonces le agregamos el es. La otra, my sister goes to the university. Mi hermana va a la universidad. El verbo es go. Go. Termina en O. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que tenemos que agregarle el es. Ahí está, miren. Do. Termina en O. Teach. Termina en CH. Y go termina en O. Entonces, como estamos hablando de terceras personas, mi abuela, ella enseña francés, también ella. My sister, estamos hablando de ellas, en singular. Entonces le vamos a agregar el is. Número 3. Con verbos que terminan en y, precedentes por una consonante, le vamos a quitar la a y añadir el is. Is. ¿Qué nos está diciendo esto? Que vamos a agregar el is cuando el verbo termine en y precedido por una consonante. Por ejemplo, cuando los verbos terminan como cry, termina en R, Y, termina en Y, pero está precedido por una consonante. Fly, también. Worries, worries. Esos son ejemplos. Entonces, vamos a ver. She flies from Toronto. Ella vuela desde Toronto. ¿Qué nos dice la regla aquí? El verbo es fly. Entonces, vamos a copiar, a eliminar la Y. ¿Por qué? Porque termina en Y el verbo fly, de volar, y está precedido por una consonante, que es la L. Entonces, ¿qué dice ahí la regla? Que le vamos a agregar el is. El is. Tony cries because he is sad. Tony cries because he is sad. Tony llora porque está triste. Entonces, estamos hablando de Tony, estamos hablando de él. ¿Cuál es el verbo? Cry. Entonces, como termina en Y, pero está precedido por una consonante que es la R, vamos a dejar, a eliminar la Y y a dejar la CR, ¿verdad? Y a eso le vamos a agregar el is, cries, cries. Vamos con la siguiente. He worries because he has a test. Él se preocupa porque tiene una prueba. ¿Cuál es el verbo? Worry, worry. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Aquí vemos que termina en Y y está precedido por la R. Entonces, war, le quitamos la Y y le agregamos el is. El is. Vamos con la cuarta y última regla para personas, para la tercera persona del singular en presente simple. O sea, que está haciendo una actividad en el momento. Si una vocal precede a la Y, solo se añade S. ¿Qué nos está diciendo esto? Que vamos a añadir la S si la Y está precedida
por una vocal. Es decir, si tenemos I, A, I, hoy, uy. En esos 5 casos, si un verbo termina en uno de esos 5 casos, en una Y precedida por una vocal, solamente le vamos a agregar la S. Vamos a ver los ejemplos. Ross buys a new computer. Rosa compra una nueva computadora. Estamos hablando de ella, de Rosa. ¿Cuál es el verbo? Buy, buy. Entonces, ¿qué dice ahí? Que solamente le vamos a agregar la S. Solo le vamos a agregar la S. She says a lie. Ella dice una mentira. Estamos hablando de ella. ¿Cuál es el verbo? Say, decir. Entonces, AY, miren, está dentro de la regla. Entonces, solamente le vamos a agregar la S. He enjoys in the beach. Él disfruta en la playa. Vayan copiando las traducciones. Enjoys. El verbo es enjoys. Y miren, hoy termina O, Y. Termina en Y precedido de la vocal O. Entonces solamente le agregamos la S. A eso se refieren las 4 reglas del presente simple para la tercera persona. Vamos con el presente progresivo. El presente progresivo se refiere a una acción inmediata, ¿verdad? Que la está ejecutando. Entonces, ¿qué nos dice la regla número 1? Los verbos que terminan en E. Se borra la E y se agrega el IN. El IN. Aquí vamos a agregar el IN. Si el verbo termina en E. Si el verbo termina en E. Entonces aquí vemos los ejemplos. Hey termina en E. ¿Y qué nos dice la regla? Que cuando termina en E, borramos la E y le vamos a agregar el IN. El IN. Hey, tener. Having, teniendo. Vamos a copiarlas. Hey, tener. Y el gerundio sería entonces teniendo, ¿verdad? Para formar el gerundio. Dance, dance, bailar o danzar. Entonces vemos que termina en E y se le borra la E y se le agrega el IN. Entonces sería bailar el verbo y el gerundio sería bailando, bailando. Y el último, write, write, escribir. Entonces termina en E, le borramos la E, write, escribir. Y su gerundio sería escribiendo, escribiendo. Voy a explicar aquí. Entonces, dance, miren, termina en E. ¿Qué nos dice? Que vamos a eliminar esa E y le vamos a agregar al verbo el IN. El IN. Write. También, miren, termina en E. Se la borramos y le agregamos el IN. El IN. Vamos con la siguiente. Recordemos que esto es aplicado para las terceras personas. Él, ella, en singular, ¿verdad?
La número 2 nos dice los verbos que terminan en IE, cambie el IE y agregue una Y más el IN. Entonces esto nos está diciendo que vamos a sustituir la Y con el IN, o sea, YIN, el IE lo vamos a sustituir por el YIN. Vamos a ver aquí los ejemplos. Voy a explicarlo y después voy a escribirles las traducciones. Dae, dae. Miren, termina en IE. Termina en IE. Entonces, ¿qué dice? Le vamos a borrar el IE y le vamos a agregar el YIN. El YIN. Lae, lae. Miren, termina en IE. Termina en IE. Entonces, vamos a agregarle el YIN. Borramos el IE y le agregamos el YIN. Entonces, aquí podría ser she's lying. She's lying. Él está mintiendo. Recordemos que aquí arriba teníamos en tercera persona, pero en presente simple, she says a lie. Ella dice una mentira. Si eso lo queremos convertir en progresivo, sería she is a lying. O sea, ella está mintiendo. ¿Ven la diferencia? En presente simple sería ella dice una mentira. Pero en presente progresivo sería ella está mintiendo. Vamos con el último. Tae, tae. Miren, termina en IE. ¿Qué dice? Le borramos el IE y le agregamos el YIN. Le agregamos el YIN. Bueno, vamos a traducir los verbos. Die, morir. Entonces su gerundio sería muriendo. Lie, mentir. Entonces su gerundio sería mintiendo. Tie, atar. De amarrar, ¿verdad? Entonces tying sería atando. Vamos con la tercera y última regla. Dice, los verbos que terminan en una consonante precedida por una vocal duplican la consonante y se le agrega el ing. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta regla? Los verbos que terminan en una consonante precedida por una vocal, le duplicamos la consonante y agregamos el ing. Vamos a duplicar la consonante, la voy a escribir así en mayúscula para interpretarla como consonante, y le agregamos el ing. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a duplicar la consonante y agregarle ing. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el verbo termine en una consonante precedida por una vocal. Es decir, que tenemos una vocal y una consonante. Si el verbo termina en una consonante precedida por una vocal. Aquí vamos a ver los ejemplos. Stop, stop. Miren, aquí podemos ver, termina en P y la O la precede. Es decir, op, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a duplicar la consonante P y le vamos a agregar el IN. Stopping, stopping. Room, room. Miren, termina en la consonante N. Termina en la consonante N. Pero está precedida por
la vocal U. Room, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que vamos a duplicar la consonante y le vamos a agregar el in. Y le vamos a agregar el in. Running. Vamos con la última. Sit, sit. Miren, termina en consonante T y está precedida por la vocal I. Entonces, a eso le duplicamos la consonante, que es la T, y le agregamos el IN. Sitting. Sit es el verbo, sitting sería pues el gerundio, ¿verdad? Ahora las vamos a reducir. Stop, stop, parar es el verbo. Y convertido en progresivo sería parando, o sea, está haciendo la acción en ese momento. Run, correr. Y en progresivo sería corriendo. Y la última, sit, sit, sentar. Y en progresivo, sentando, sentando. Bueno, ahí tenemos entonces explicado lo que es el cuadro de gramática para el presente simple y el presente progresivo de la tercera persona del singular. Aquí, por ejemplo, Mary runs in the park. Mary corre en el parque. Si queremos aplicar esto, aquí tenemos el running, en vez de escribir runs, sería Mary is running in the park. Mary está corriendo en el parque. Estamos diciendo que, afirmando que lo está haciendo en ese momento. Mary está corriendo en el parque. Bueno, tienen que escribir la traducción más estos ejemplitos aquí que yo escribí, ¿verdad? Y significa que su cuadro me lo van a presentar de esta forma. Acá tenemos el cuadro traducido. Acá tenemos el cuadro traducido. Así es que me lo van a presentar ustedes. No como aparece en la página. For. Vocabulary. 4. Vocabulario. A. Look at the picture and say each phrase. Mira las imágenes y di cada frase. Ok, aquí lo que yo voy a hacer es traducirlas. Y ustedes igual van a traducirlas. Recuerden que es una pregunta, entonces tenemos que escribir los signos de interrogación. La mamá le está preguntando, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Y el niño le responde, I'm doing nothing. I'm doing nothing. Yo no estoy haciendo nada. Miren, ahí se aplica la regla, ¿verdad? Ahí se aplica la regla. Bueno, miren, aquí por ejemplo, vemos de que el verbo es do. El verbo es do. Y aquí le agregaron el in. El in. La regla nos decía que en tercera persona, si termina en o, solo se le agrega el es. Sería does, pero él no está hablando de tercera persona, él está hablando de él en primera persona. Yo no estoy haciendo nada. Entonces allí no se aplica porque es en primera persona, yo. Vamos con lo siguiente. Where is the bus? Where is the bus? Él le pregunta a la muchacha. Como es pregunta,
¿Dónde está el bus? ¿Dónde está el bus? Y ella le responde, The bus is in front of the clock. El bus está enfrente del reloj. El bus está enfrente del reloj. Bueno, y ahí concluimos lo que es la página 3.